Vamos a ir ahora al Salmo 22. Les invito a que vayamos a este salmo. Es uno de los salmos grandiosos, como todos son los salmos, pero vamos a ver 3 salmos consecutivos que tienen que ver con un mensaje especial relacionado con el Señor Jesús. El Salmo 22 es el primero. Y vamos a ver aquí, ya sabemos que estamos en el primer libro dentro del orden y de la estructura del libro de los Salmos. Y vamos a ver este salmo. Se llama el Salmo de la Cruz. El Salmo de la Cruz. El Salmo 22, 23 y 24 están muy relacionados. No debemos de perder de vista esto cuando leamos el libro de los Salmos. El 22, el 23 y el 24 están relacionados. Ahorita lo vamos a ver más a fondo acerca de esta situación. Entonces vamos a ver, y nada más vamos a ver hoy la primera parte. Este salmo tiene 2 partes nada más, aunque tiene 31 versículos. Sin embargo, lo vamos a dividir en 2 partes porque la primera parte tiene que ver con el sufrimiento del Señor Jesús y la segunda parte tiene que ver con la victoria del Señor Jesús, porque este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que tiene que ver con profecías del Señor Jesús. Este salmo, aunque fue escrito por David, no forma parte de la experiencia de David. Aquí David no está actuando como lo ha hecho en otros salmos donde está mostrando su angustia, su desesperación, su clamor o su alabanza, su gratitud hacia Dios. Aquí no, porque aquí va más allá. Aquí el Espíritu Santo lo está inspirando para escribir algo que va a acontecer en el futuro y que no tiene nada que ver con su experiencia, ¿sí? Entonces es algo muy tremendo este salmo. Bien, vamos a ver algo relacionado con el Salmo 22. El Salmo 22 es llamado el Salmo de la Cruz. Aunque David fue el escritor del Salmo, sin embargo, este salmo va más allá de la experiencia de David. Es un salmo profético, fíjense bien, es un salmo profético. Y así fue entendido tanto por el Señor Jesús como por los apóstoles. Pedro hace mención que el rey David fue también profeta. Fíjense bien, es una cosa muy especial. Vamos al libro de los Hechos, vamos a Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30 para que veamos lo que nos está enseñando la palabra del Señor relacionado con el rey David. Porque uno siempre piensa, es el rey David es un gran guerrero, el rey David fue un gran escritor de salmos, un gran cantor, pero aquí vemos un ministerio muy especial del rey David. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30. Y si alguien, por favor, nos quisiera leer estos 2 versículos. Muy bien, en el versículo 30 dice, pero siendo ¿qué cosa? Profeta. Entonces Dios lo utilizó con la finalidad de mencionar algunas profecías relacionadas con la vida del Señor Jesús. Fíjense bien qué interesante el versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? A Cristo. Entonces de su descendencia vendría el Señor Jesús. Entonces él está profetizando. Dice aquí otra vez, Pedro hace mención que el rey David fue también profeta, la cita bíblica, y en este salmo encontramos los sufrimientos profetizados que vendrían al Mesías. Se destaca la exactitud con que aquí se describe lo que Cristo sufrió en la cruz. También la humildad del que sufre y la visión de salvación a las naciones. El Salmo 22 es mesiánico, es un salmo mesiánico, porque tiene que ver con el Mesías, pero aquí en relación con sus sufrimientos en la cruz. Bien, ahora vamos a ver aquí, por favor. Veamos aquí, hay una trilogía de salmos mesiánicos, el 22, el 23, el 24. Para recordar fácilmente estos 3 salmos, podríamos pensar,
le podemos llamar los salmos de las 3 C, C de casa. Los salmos de las 3 C. ¿Por qué C? Cruz, cayado, corona. Cruz, cayado, corona. Las 3 C, los salmos de las 3 C. El salmo de la cruz, el salmo del cayado y el salmo de la corona. Fíjense bien, qué interesante, porque los 3 salmos, aunque son independientes, sin embargo, están muy relacionados porque tienen que ver con algo muy especial en la vida del Señor Jesús. Entonces vamos a ver nosotros en este estudio parte del Salmo 22. Entonces, Salmo de la cruz, Salmo del cayado, Salmo de la corona. Ahora un poquito más acerca de ellos. En el Salmo 22 vamos a encontrar la cruz, la gracia de Dios a través de la cruz, la espada que va a herir al Señor, la provisión de la salvación a través de la cruz, el Señor Jesús como nuestro sustituto, y tiene que ver con el pasado. Nosotros lo estamos viendo hacia el pasado en la cruz, y tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, las espinas del Señor Jesús. El Salmo 23 tiene que ver con el cayado que era una vara. Recuerdan ustedes que en el Salmo 23 se mencionan 2 varas, bueno, dos objetos del pastor. Un cayado con Y, no con doble L, porque con doble L tiene que ver con callarse, ¿verdad? Pero cayado es una vara larga que tenía un medio círculo en la parte de hasta arriba, que servía para jalar del cuello a la oveja que se estaba yendo por otro rumbo, ¿sí? Entonces, la ovejita descarriada, con ese cayado se le colocaba aquí y se jalaba. Y el otro instrumento que tenía el pastor era la vara normal que nosotros conocemos, que servía para disciplinar, porque el pastor le pegaba a la oveja desobediente. Entonces se utilizaba 2 cosas, el cayado y la vara. Entonces, aquí está el cayado, que sería de guía, la vara de la corrección, protección del pastor, el pastor como persona amorosa, el presente de lo que Dios está actuando hoy en la actualidad, y la mesa, que es la provisión diaria para nuestra vida. Recordemos que el Salmo 23 comienza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces la mesa representa la provisión diaria de nuestro Dios. Y luego el Salmo 24 es hacia el futuro. Tiene que ver con la corona que va a recibir el Señor cuando esté reinando aquí en la tierra como descendiente, como heredero del trono de David. Su gloria, su cetro, la perspectiva de su reino que se va a llevar a cabo en la tierra. Él va a actuar como soberano, un soberano increíble porque va a establecer el gobierno de paz en el mundo por 1000 años. Lo que no ha ocurrido en toda la historia desde el pasaje que leyó nuestro hermano Jesús hace un momento, desde que el hombre pecó. Entonces, ni un presidente, ni un rey, nadie ha traído un gobierno de paz como lo va a traer el Señor Jesucristo. Entonces, aquí está el asunto. Eso tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el trono que el Señor va a tomar de David. Entonces, son los 3 salmos relacionados. Entonces, no se nos olvide, los salmos de las 3 C. ¿Por qué de las 3 C? Porque tiene que ver con cruz, cayado y corona, correcto. Entonces recuerden esa situación. Muy bien, vamos ahora aquí adelante. Hay dos cosas que se mencionan aquí en este salmo. La hora de las tinieblas, que no tiene que ver con David, porque no es su experiencia de David. David está actuando otra vez, tomando en consideración el libro de los Hechos, como un profeta, está hablando hacia el futuro, y tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Es la hora de las tinieblas y luego la victoria sobre las tinieblas, los versículos del 22 hasta 31. Entonces, hoy vamos a ver solamente la primera parte de este salmo, que tiene que ver con la hora de las tinieblas. Bien, ahora veamos esta situación. Las experiencias en el Salmo 22.
En la primera parte es la parte trágica, es la parte difícil, es la parte dolorosa, es la parte de las tinieblas. En esta primera parte que va del versículo 21 hasta el 21, encontramos silencio. Un silencio, pero es un silencio aterrador. No es un silencio de que, ay, qué bonito, estoy tranquilo y que no pasa nada. No, es un silencio aterrador porque se necesita la ayuda de Dios y Dios no responde. Y recordemos cómo empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿qué más? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, ese silencio es un silencio aterrador. Que nadie nos hable, que nadie nos haga caso, que nadie nos tome en cuenta, pues, aunque en un momento dado puede ser doloroso, pero pues está bien. Pero que Dios no nos conteste, que Dios no nos hable, que Dios guarde silencio, eso sí es aterrador. Y es lo que estaba pasando en la vida del Señor Jesús. Entonces, el silencio, la soledad terrible que el Señor tuvo que sufrir en la cruz, su sufrimiento, su clamor, y como solista tuvo que expresar su adoración incluso en la cruz. ¿Sí? Recordemos que cuando aquel ladrón le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es una nota de triunfo, ese es un canto de alabanza, porque a través de la cruz iba a venir la salvación para ese pobre hombre crucificado ahí que estaba buscando el refugio en Jesús. Y miren qué increíble. Y luego la tragedia de la cruz, los malignos, la gente que estaba hablando en contra de Jesús y su muerte. Y del otro lado, ahí encontramos lo contrario. En el Salmo 22, los versículos del 22 al 31, encontramos la atención de Dios. Ahora aquí, Dios responde, Dios actúa, Dios le atiende a su clamor, a lo que está sucediendo. Ahora ya no está solo, ahora hay una compañía que le circunda para la alabanza hacia Dios de aquellos que ha redimido, su gloria, su canción de triunfo, el coro que forma parte o que tiene que ver con los creyentes, su triunfo, la congregación donde Él es el amo y Señor, y su resurrección. ¿Sí? Entonces, aquí está la segunda parte de este salmo. Entonces, este salmo es grandioso porque por una parte tiene que ver con la parte oscura de la cruz y por otro lado tiene que ver con la parte gloriosa de la cruz. Estamos aprendiendo un himno aquí los martes y los viernes, ¿verdad, hermano David? Y dice ese canto, dice, y yo amo esa cruz. ¿Por qué amamos la cruz? Si es un lugar de tormento. A ver, hermanos, ¿cómo nos veríamos diciendo, yo amo la guillotina? No, ¿verdad? O yo amo la silla eléctrica. No, yo amo el paredón de fusilamiento. No. ¿Pero por qué decimos yo amo esa cruz? Si era un lugar de tormento. Porque ahí surgió nuestra salvación. Ese es lo grandioso. ¿Sí? Porque la cruz tiene el lado oscuro, que tiene que ver con la muerte y el sacrificio y el dolor de nuestro Salvador, y tiene la parte luminosa, gloriosa de nuestra salvación. Entonces, por eso es que decimos, y yo amo esa cruz. Bien, vamos a ver ahora aquí. Bien, entonces, tomemos en consideración este pasaje, Mateo 27:45. Cuando el Señor estaba en la cruz, y era la hora sexta. A ver, hermanos, hablando de horarios, ¿qué es la hora sexta? ¿Qué es la hora sexta para nosotros de lo que está diciendo el texto? ¿Qué es la hora sexta? Las 12 del día, las 12 del día. Porque los judíos a las 6 de la mañana comenzaban su día. Entonces, a las 7 es la primera hora, a las 8 es la segunda, y a las 9 es la tercera. Entonces, si a las 9 es la tercera, la sexta es a las 12. Y dice el texto que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué es la hora novena?
Las 3 de la tarde. ¿A qué horas murió el Señor Jesús? A las 3 de la tarde. Ahora, fíjense, hermanos, es una cosa increíble la palabra de Dios, la Biblia. ¿A qué hora se sacrificaba el Cordero de la Pascua? A las 3 de la tarde. Dice ahí en el libro de Éxodo, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes eran las 3 para nuestro horario. Entonces, a esa hora, a las 3 de la tarde, en cada familia judía se tenía que sacrificar el cordero. Y es el cumplimiento de lo que Cristo hizo a nuestro favor. A las 3 de la tarde, Él murió, precisamente siendo, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, 3 horas, en 3 horas hubo tinieblas, que fueron las horas más difíciles del Señor Jesús. Bien, vamos a ver ahora aquí. En esta primera parte de este salmo, en esta primera parte, los versículos del 1 al 21, vamos a encontrar el silencio de Dios primero. El silencio de Dios, los versículos del 1 al 3. El desamparo de Dios, los versículos del 4 al 11. La furia humana de los versículos 12 al 18 y el odio satánico del 19 al 21. Todo en contra de la cruz, o todo en contra de Cristo que estaba en la cruz. Entonces, este salmo es un salmo de verdad tan revelador de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Entonces, por eso no tiene que ver con David, porque David no es nuestro Salvador. David no fue horadado en sus manos. Ahorita vamos a ver eso aquí en el Salmo. A David no se le despojaron sus ropas y se echaron suertes por ello. O sea, no hubo eso en la vida de David. Entonces, si no hubo eso en la vida de David, ¿en quién fue? Pues en un descendiente que vendría en el futuro, y ese es el Mesías, ¿sí? Entonces, todo esto está centrado en la persona del Señor Jesús aquí en la cruz. Bien, vamos a ver aquí. Dice el texto, el Salmo 22, 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que ustedes saben hablar en lenguas, hermanos, saben hablar en lenguas. A ver, ¿cómo dice el Evangelio de Mateo? ¿O cómo pronunció el Señor Jesús estas palabras en la cruz? ¿Se acuerdan? Las palabras que pronunció el Señor Jesús en su lengua aramea allí en el Evangelio de Mateo. Ajá, ¿sí? ¿Tere? Ok, muy bien, ok. Esa es la pronunciación, ¿sí? Entonces, la gente no entendió esas palabras. La gente entendió que estaba llamando a Elías. Elí, Elí, lama sabactani, dice así el texto. Y cuando la gente oyó esta expresión, dijeron, es que está llamando a Elías. No estaba llamando a Elías. Él estaba hablando en relación con ese texto, en el cumplimiento de su angustia de que Dios en ese momento no le estaba escuchando, ¿sí? Entonces, estas palabras tan tremendas, estas palabras que dijo el Señor Jesús en cumplimiento a este salmo, era por el hecho de lo que estaba pasando en ese momento en su vida. Miren, nosotros no vamos a poder comprender el problema tan serio o la situación tan seria que estaba viviendo el Señor Jesús, porque la relación del Padre y del Hijo desde la eternidad pasada siempre fue perfecta, siempre fue en una relación estrecha. Nunca, por millones, voy a usar esa expresión, por millones de años, nunca se habían separado el Padre y el Hijo, pero la cruz fue el momento más crítico en la vida del Señor Jesús, que por primera vez se sintió que el Padre no le hacía caso, lo que nunca había ocurrido. Cuando un niño se separa de mamá, pues se pone a llorar, ¿verdad? Porque se siente solo, se siente mal por el apego que tiene con su mamá. Pero imaginémonos en la relación del Padre y el Hijo, que nunca se habían separado,
que nunca habían tenido un momento en donde dejaran de tener comunión. Eso nunca había ocurrido, pero ocurrió en la cruz en estas palabras. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí estas palabras poéticas están expresando la situación de lo que estaba pasando en el corazón del Señor Jesús, aunque este versículo dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, pero el Señor lo estaba diciendo en la cruz, porque en ese momento Dios le había dado la espalda al Hijo, le dio la espalda a causa de nuestro pecado. En ese momento, el pecado nuestro que estaba sobre los hombros, vamos a decir así, los hombros del Señor Jesús, hizo la separación entre el Padre y el Hijo. O sea, nosotros fuimos los culpables de esta situación. Bien, ahora veamos esta situación. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Veamos la primera profecía. Vamos, por favor, a Mateo 27, 46. Alguien que nos lea, por favor. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46, por favor, alguien que nos lea. 27, 46. Muy bien, ahora veamos la hora. ¿Qué hora es? Bueno, dice aquí el texto, cerca de la hora novena. Entonces, otra vez, ¿cerca de qué hora era? Cerca de la 3. Entonces, volviendo otra vez acá, pongamos aquí, ¿qué había de la hora sexta a la hora novena? Había tinieblas. Ahora, esas tinieblas no eran solamente el humo o las nubes o la neblina que estaba sola. No, las tinieblas eran el poder satánico, el poder del pecado del mundo que estaba cayendo sobre Jesús, y por eso es que la situación se puso difícil para él. O sea, no eran tinieblas como cuando uno pasa por la montaña y las neblinas y a veces no ve uno nada y eso. No, eso no es eso, no es algo, no era algo natural, era sobrenatural esas tinieblas. Y nada más ocurrió en esta hora, de la hora sexta a la hora novena, porque era el momento en que el Señor estaba, en la vida del Señor Jesús, en su cuerpo, se estaba arreciando todo el problema del pecado que estaba él sobrecargando de nosotros, ¿sí? Todo el problema de nuestro pecado, de toda la humanidad, estaba cayendo sobre él y era el momento más difícil. Él podía haber renunciado. ¿Se acuerdan que uno de los ladrones dijo, Señor, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos? ¿Y lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Él era Dios. Y él podía haberse bajado y pudo haber terminado con toda la multitud que le estaba crucificando. Pero no lo hizo. Aceptó el plan de redención, ¿sí? Entonces, fijémonos otra vez acá. Y luego, aquí está el silencio de Dios. Y luego vemos acá, por favor, veamos el desamparo de Dios. Bueno, vamos a ver aquí todavía. En esta situación. Dios no le responde, pero ¿por qué no le responde? Porque también aquí estaba el cumplimiento de algo que estaba celebrándose como una fiesta tradicional o nacional de los judíos, el día de expiación. Por favor, vayamos a Levítico 16, 20 al 22. Levítico 16. Levítico 16, versículos del 20 al 22. Y también si alguien nos lee, por favor.
Muy bien, aquí había una confesión muy especial. Había, en esta fiesta que se llama la fiesta de expiación, se tenían que llevar dos animales, dos machos cabríos. Uno era sacrificado, pero en el otro se le ponían las manos encima de su cabeza, simbolizando que él iba a llevar todos los pecados de la nación. Aquí era una fiesta muy especial, el día de expiación muy especial, porque era la confesión de todos los pecados como nación. Y lo que estaba ocurriendo en la cruz no era solamente el pecado de los judíos o de una familia determinada, sino era de todo el mundo. A ver, por favor, vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y también si alguien nos quiere leer ese texto, 1 de Juan 2, 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por todo el mundo, ¿sí? En un momento dado uno puede llevar las ofensas personales o las ofensas de la familia, pero no de toda la gente. Porque uno puede decir, no, pues a mí que me interesa mi vecino, o sea, pues él que lleve sus propios problemas, ¿no? Pero Jesús llevó todos los pecados del mundo, fíjense bien qué cosa tan increíble. Entonces, el día de expiación estaba simbolizando lo que iba a ocurrir en la cruz. Y por último, aquí, en este versículo 3, el Señor hace notar que todo lo que está ocurriendo ahí era por un problema tan especial entre Dios y el hombre. Dios era santo y nosotros pecadores. ¿Cómo podíamos acercarnos hacia Dios? Era imposible. Si Dios es infinitamente santo, ¿cómo poder acercarnos si nosotros somos pecadores? Hay una historia, no es una historia, es un comportamiento de un animalito. Hay unas pieles que son carísimas, hacen abrigos que valen miles de dólares y se llama la piel de armiño. El armiño, con el armiño se hacen abrigos muy caros, ¿sí? El armiño tiene una piel blanca muy fina. Bueno, ¿cómo cazan al armiño? Porque el armiño vive en los lugares muy fríos, en Alaska, en Canadá, ahí es donde vive el armiño. En tiempo de verano cambia su piel y se pone de color café, pero en el tiempo de invierno se pone blanca. Bueno, ¿cómo cazan al armiño? Porque no crean que es fácil cazarlo, pero ¿cómo lo cazan? Bueno, el cazador cuando va buscando al armiño, busca su madriguera. Cuando encuentra su madriguera, no lo puede sacar así. ¿Sabe qué es lo que hace? Pone algo de suciedad dentro o a la entrada de la madriguera. Suciedad de animales pone ahí para que le llegue el mal olor al armiño. El armiño no puede soportar eso. No puede soportar el mal olor. O sea, aborrece el mal olor. ¿Y qué hace el armiño? Como no puede soportar el mal olor, prefiere salir y morir que estar soportando el mal olor. Fíjense qué increíble de ese animalito. Entonces, la santidad de Dios es tan increíble. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si nosotros somos pecadores? Pues entonces, por eso es que Jesús tuvo que actuar a nuestro favor. Por favor, vayamos al Salmo 22 y versículo 3. Salmo 22 y versículo 3. A ver, alguien que nos lea. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muy bien, ¿qué es el Señor? Es santo. ¿Y se acuerdan ustedes la visión que tuvo Isaías? Cuando los querubines los serafines estaban cantando, santo, santo, santo. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Él mismo quedó tan impresionado de eso porque sabía que a causa de su naturaleza pecaminosa iba a morir. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que le colocó un carbón encendido en sus labios para purificarlo, ¿sí? Esa es una representación del Espíritu de Dios trayendo una nueva vida a la vida de Isaías. Entonces,
ahí hubo un cambio en la vida de este profeta para poder acercarse a Dios. Entonces nadie puede acercarse a Dios porque es santo, ¿sí? Y la única manera de poder acercarnos a Dios es a través del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí está la situación. Entonces por eso es que hubo un silencio muy tremendo. Ahora, aquí, otra vez, aquí encontramos la profecía cumplida. Eso ya lo vimos. Vamos a ver ahora aquí. Ahora está el desamparo de Dios. Dios le dio la espalda por primera vez, o primera y única vez, al Hijo, lo que nunca hubiera ocurrido, ¿sí? En ese momento se había, al estar clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, el Señor hace notar, Dios escucha a otros, pero no me escucha a mí. ¿Cómo es que está escuchando a otros, pero no me escucha a mí, que soy su hijo? ¿Pero por qué no lo escucha? Porque Él está cargando el pecado del mundo, ¿sí? Y por favor vayamos hasta ahora, 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, bajo inspiración divina. Capítulo 5 de 2 de Corintios, y por favor leamos al versículo 21, 5:21 de 2 de Corintios. Lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, notemos esta frase que a veces nos cuesta trabajo poder entender. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí como que da la apariencia de que el Señor aceptó o pecó para poder hacerse semejante a nosotros. No, lo que Pablo está diciendo, dice, por nosotros lo hizo pecado, es que Él se apropió nuestro pecado, lo cargó sobre nosotros, lo cargó sobre Él para que de esta manera pudiese expiar o quitar el pecado de nuestro corazón, ¿sí? Él cargó el pecado, pero no participó del pecado. Él siempre se mantuvo perfecto y limpio delante de Dios, ¿sí? Por eso fue un cordero sin mancha, sin contaminación. Bien, entonces, ahora, Dios escucha a otros. Vamos a los versículos 4 y 5 del Salmo 22, por favor. Vamos al Salmo 22 para que vayamos viendo lo que dice este Salmo. Salmo 22, 4 y 5. Alguien que nos lea. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Muy bien, entonces, hay un cierto reclamo del Señor en estas palabras porque atiende a la oración de otros, pero en ese momento tan difícil de su vida no le estaba hablando, no le estaba escuchando a Él. Bien, ahora Cristo fue humillado. Veamos los versículos 6 y 7. 6 y 7, todos juntos, dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Ahora, aquí hay una palabrita, y quiero preguntarles, ¿en qué otro pasaje de la Biblia creen que se encuentra? Dice el versículo 6, fíjense, pongan atención. Dice el Señor, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Dónde encuentran la palabra despreciado? Isaías 53, exactamente. Isaías 53. Entonces, aquí, en la manera como el Señor está experimentando la cruz, es una cosa horrorosa, cosa que nosotros no podemos experimentar, hermanos. Hemos sentido nosotros decepciones, dolores físicos y psicológicos o morales. Hemos sentido el menosprecio tal vez de alguien. Hemos sentido que nos rechazan y nos duele. Pero, hermanos, la vida del Señor Jesús no solamente fue el dolor a nivel humano, sino a nivel espiritual con relación con Dios. Y eso está fuera de nosotros, ¿sí? Luego, aquí viene la segunda profecía. Vamos a ver el versículos 7 y 8.
7 y 8. A ver, todos juntos. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca meneando la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. A ver, alguien que nos lea Mateo 27, 43, por favor. Mateo 27, 43. Muy bien, muy bien. Entonces ahí la gente está diciendo, pues, si confió en Dios, pues hará que le libre. A ver, ¿cómo es que él hizo tantos milagros? ¿Cómo es que hizo tantos milagros y ahora no puede bajarse de la cruz? Miren, qué fea manera de reaccionar de la gente porque no estaba comprendiendo por qué Jesús estaba muriendo ahí. No habían entendido las escrituras, ¿sí? Vamos a regresar ahora aquí. Y Cristo fue dejado solo, versículo 11 del Salmo 22. A ver, dice todos juntos, 22, 11 del Salmo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, no hay quien ayude. ¿Quién podía ayudar a Jesús en la cruz? Nadie. Entonces, esta situación fue una cosa muy tremenda. Por eso es que encontramos soledad en la vida del Señor ahí, porque Él solamente cargó el pecado de todos nosotros. No hubo quien le ayudara. Bueno, vamos ahora aquí adelante. Ahí está la segunda profecía. Ahora vamos a ver aquí la furia humana. La furia humana. Ya vemos, por una parte es Dios. Miren, volvemos a repetir. Que todo el mundo nos abandone, bueno, pero que Dios nos abandone es otra cosa. Y Jesús lo experimentó. Ahora, aquí vemos, hermanos, vemos la manera como el hombre, en un sentido generalizado, está actuando. Hay 4 animales que se mencionan en este salmo: toros, perros, leones y búfalos. Todos estos animales están representando la forma como el hombre está actuando en contra del Señor. Por favor, veamos el versículo 12. Versículo 12. Dice, me han rodeado muchos ¿qué? Muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, ¿sí? Entonces, ahí aparecen toros. Luego, vamos a ver versículo 16, por favor. El 16, ¿quién nos lee el 16? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, honradaron mis manos y mis pies. Muy bien, entonces ahí aparecen los perros. Ya vimos los toros, los perros. Ahora, vamos al versículo 13, regresemos, versículo 13. ¿Qué aparece también ahí? León. El león, muy bien. Y el león después también lo encontramos hasta el versículo 21. Y versículo 21, por favor. Versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bueno, entonces ahí encontramos toros, perros, leones y búfalos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos 4 animales? Bueno, vamos a ver aquí. Aquí están. El toro, el león, el perro. Ahora, el perro que se menciona aquí en este pasaje no es el perro casero, no es el perro doméstico, es el perro salvaje que vivía en Palestina en el tiempo de David. Y era un perro muy bravo, y era un perro salvaje, ¿sí? Hay unos perros en Australia que no me acuerdo cómo se llaman, que viven en el campo, o sea, son perros salvajes, pero también igual son muy despiadados, son muy salvajes esos perros. Bueno, así son los perros. Ahora, el toro es el animal que aplasta lo que encuentra en su camino, y lo que está dando a entender David con esta expresión del toro es que estaba arrasando con todo lo que encontraba. Y entonces la furia humana, lo que el hombre estaba haciendo era arrasar con todo lo que era el Señor Jesús, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Quería arrasarlo todo. No quería tener contacto con el Señor Jesucristo. Luego, 2, el león es feroz y devora a sus presas. Ya sabemos que el león es el animal más
cruel, es el animal más furioso, por decir así, el más feroz. Entonces, enfrentarse a un león es una cosa tremenda, ¿sí? Pero lo que está diciendo aquí David con el león es que era tan feroz que quería desaparecer la vida del Señor. Lo mismo es en la humanidad. Y número 3, los perros son salvajes y se unen para despedazar a su víctima. Los perros en Palestina no actuaban solos, sino que se unían en jaurías para poder destrozar a su víctima. ¿Y qué es lo que pasa en la vida humana? Lo mismo, ¿sí? Nos unimos con otros para poder estar en contra de Dios. Y número 4, los búfalos te representan una fuerza enorme. Y el hombre estaba actuando con fuerza para destruir al Señor, diciendo, crucifícale, 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 para poder quitarlo del camino, ¿sí? Entonces, toda esa furia humana era para quitar de en medio al Señor Jesús y que no hubiera ninguna oposición para el hombre de hacer lo que bien se le pegaba la gana. Entonces, qué problema tan serio. Fíjense bien qué tremendo. Y aquí vamos a encontrar, en esta porción, vamos a encontrar 3 profecías. Horadaron mis manos y mis pies. Luego, la segunda profecía, contar puedo todos mis huesos, porque recordemos que ningún hueso fue quebrado en la cruz, ¿sí? Y luego, tercera profecía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Volvemos a repetir, esto no tiene que ver con la experiencia de David, porque a David no le pasó eso. David no tenía que ver nada con esta situación, ¿sí? Entonces, esas profecías fueron cumplidas en Mateo 27, 35, Juan 19, 24 y 36. Estas profecías ahí se mencionan en ese pasaje, ahí fueron cumplidas, ¿sí? Imagínense qué doloroso ha de haber sido que haber colocado los clavos en las manos del Señor Jesús. Ha sido un debate desde el punto de vista médico, la investigación de cómo crucificaron al Señor Jesús o cómo se crucificaba en el tiempo de los romanos, porque el Señor Jesús no solamente fue el único que fue crucificado, hubo otros. Algunos piensan que lo tradicional, que los clavos quedaron aquí en medio, pero si hubieran quedado aquí en medio, aquí tenemos huesitos, y estos huesitos sí se hubieran quebrado, ¿sí? Si hubiera sido aquí. Y la investigación más correcta que se ha hecho, dicen que los clavos no se colocaron aquí, porque casi siempre en las pinturas o en las obras de arte, siempre pensamos que es acá. Bueno, dicen que no fueron aquí en los clavos, sino fueron en esta parte donde se unen los 2 huesos que tenemos de este lado, y aquí para poder sostener los brazos. Entonces, imaginémonos el tremendo dolor que tuvo que recibir el Señor. Y luego los clavos en los pies, y en los pies también tenemos huesos. O sea, ¿cómo fue crucificado el Señor? Entonces, y debió ser muy doloroso el sufrimiento del Señor ahí con esos clavos, tanto en sus manos como en sus pies. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el odio satánico. Dice el versículo 21, sálvame de la boca del león. ¿Y quién dice en el Nuevo Testamento? A ver, hermanos, pregunta bíblica. ¿Quién dice en el Nuevo Testamento que el diablo anda como león rugiente? El apóstol Pedro, exactamente. Su primera carta en el capítulo 5, ahí menciona que anda como león rugiente. Ahora, vamos a ver por qué aquí encontramos el odio satánico. Porque desde el punto de vista de la Biblia, se estaba cumpliendo una profecía del libro de Génesis, de lo que nos leyó nuestro hermano Jesús hace un momento. En Génesis capítulo 13 encontramos la primera profecía mesiánica o de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está hablando con la serpiente. Dice, ¿esta a quién se refiere? La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú, así, la serpiente, cuando dice tú, es la serpiente, le herirás en el calcañar que es el talón. Entonces, la serpiente, al meter el pecado en el hombre, hizo el peor desastre de toda la historia. Cayó el hombre en el pecado, pero Dios dio la promesa de la salvación y hubo enemistad entre la serpiente y el Señor. Hubo esta enemistad, porque aquí lo está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, su descendencia. Esta enemistad era el odio que Satanás le tenía al Señor Jesús, porque sabía que en el futuro iba a venir un Salvador y las profecías se fueron mencionando a través del tiempo. Entonces, la enemistad se dio. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que el Señor triunfó sobre las potestades y las exhibió públicamente. Y la palabra potestades tiene que ver con todo lo que está relacionado con Satanás, esas potestades satánicas, y las exhibió públicamente. Vamos a ver Colosenses 2.15, por favor. Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Y dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús triunfó, y aquí es donde se cumple esta profecía, donde dice, y esta, es decir, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. La serpiente recibió el golpe mortal en la cabeza, y a partir de aquí perdió todo lo que había ganado en el mundo, porque Cristo entró como nuestro Salvador. Y dice 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Cosa muy tremenda. Y veamos aquí, hermanos, ya para terminar. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, lo que vimos al principio. En la cruz, 3 cosas ocurrieron. Desamparado el Señor Jesús del Padre, rechazado por el mundo. ¿Recuerdan este famoso texto de Juan 1:11? Que a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y además, lo triste, abandonado por sus discípulos. Cuando debieron estar ahí apoyándole, huyeron. Entonces, ¿cómo se sentía el Señor? Solo, completamente solo, ¿sí? Sin el Padre, rechazado por el mundo y sin sus discípulos. Miren qué increíble, ¿sí? Entonces, este salmo nos habla acerca, pues, de estos sufrimientos tan tremendos del Señor Jesús en esta primera parte. Bien, ¿qué aprendemos de esta primera parte del salmo, hermanos? ¿Qué enseñanzas